yo soy Carlos, soy el profesor de Statistics para el curso de la asignatura de Econometría o Econometría 1 para ADE y Economía de la UAB. Y antes de empezar con la primera clase os voy a explicar un poco cómo va a funcionar todo el curso. El curso está orientado a preparar toda la asignatura desde el principio, así que si os apuntáis con tiempo servirá para toda la evaluación continua y los parciales. Y si os apuntáis más a última hora os servirá básicamente para preparar el examen final. El curso está formado por dos tipos de clases. Las clases grabadas en vídeo, donde os explicaré todos los temas, el programa informático y resolveremos un modelo de examen, y una clase en directo final con Google Meet, poco antes del examen, donde se resolverán las últimas dudas y el examen del último año. En las clases grabadas hay teoría y ejercicios, explicados en pizarra, todo súper adaptado a cómo lo hacéis en clase y a cómo os lo van a preguntar. Tened en cuenta que los vídeos los podéis ver en el momento que queráis, pero hay un límite de 3 visualizaciones por vídeo, ya que el curso es de uso individual. Las primeras clases del curso son gratis y están en YouTube. Después, para acceder al resto del curso, sí que tendréis que hacer la inscripción por la web. Además, cuando os apuntéis al curso, os enviamos un dossier en PDF, con todos los apuntes pasados a ordenador, con ejercicios, con pruebas de evaluación continua, con pantallazos y con los exámenes de los últimos años. Para seguir el curso es imprescindible tener el dossier al lado, ya que los vídeos iré haciendo mención a la página y al ejercicio en el que estamos, que tendréis que ir rellenando. En el dossier lo tenéis absolutamente todo, no necesitáis nada adicional para poder sacaros la asignatura con nota. Por último, en la fecha de inicio abriremos un grupo de WhatsApp para poder seguir el curso hasta el examen, para resolver todas las dudas que tengáis, para elegir los horarios del directo o para cualquier cosa que me queráis preguntar. Y ahora sí, os dejo con la primera clase gratis del curso. Bien, pues empezamos ahora ya sí con esta primera clase del curso. Vamos a la página 2 del dossier y empezaremos con un poquito de recordatorio de estadística 2. Bueno, todo lo que vamos a hacer en econometría va a estar basado en el modelo de regresión. Va a ser todo modelo de regresión, que si os acordáis era lo último que hacíais en estadística 2, ¿sí? Así que vamos a repasar un poco lo que hicimos al final de estadística 2, el modelo de regresión, para que nos podamos situar un poco antes de empezar propiamente con la asignatura de econometría. Venga, entonces, en estadística 2, en el último tema, hablábamos del modelo de regresión. Estaba enmarcado en el estudio del estudio de dos variables cuantitativas, ¿no? Si teníamos dos variables cuantitativas, ¿sí? Se podía hacer el modelo el cálculo del coeficiente de Pearson, de la correlación de Pearson, ¿no? Podíamos calcular la correlación de Pearson, donde nos podía dar 0, más 1, menos 1, donde más 1 era la máxima relación positiva, menos 1 era la máxima relación negativa y el 0 era la relación nula, ¿no? Podíamos hablar de la correlación y también podíamos hablar del modelo de regresión. Para trabajar con dos cuantitativas, ¿no? Hablábamos de dos variables, por ejemplo, vamos a decir aquí la asistencia clase y la nota del examen. ¿Sí? Asistencia clase con la nota. Por tanto, podemos coger una muestra y preguntar las clases asistidas y la nota que han sacado los alumnos de econometría, ¿no? Pues una persona ha asistido a 15 clases y ha sacado un 7. Otra persona ha asistido a 20 clases y ha sacado un 9. Otra persona ha asistido a 10 clases y ha sacado un 5. ¿Sí? Podríamos tener unos datos pues tipo esto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo que podíamos hacer era poner los datos en un diagrama de dispersión. En el diagrama de dispersión colocábamos las dos variables. Aquí teníamos que colocar la variable y aquí la variable x. Recordar que esto era la variable independiente y esto era la variable dependiente. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué afecta a qué? La asistencia clase afectará a la nota. ¿Sí? Esto sería la x, esto sería la y. ¿Sí? Por tanto, la asistencia es lo que afectará a la nota, esto sería la X, esto sería la Y, así que aquí pondríamos la nota del examen y aquí pondríamos la asistencia clase, ¿no? Asistencia. Bien, entonces a partir de aquí, pues podemos tener la nota del examen, un 0, un 1, 2, 3, 4, vamos a ponerlo de 2 en 2 mejor. Vamos a decir un 0, un 2, un 4, un 6, un 8, un 10 y la asistencia clase que puede ser pues 5 clases asistidas, 10, 15, 20, 25, 30, ¿sí? Bueno, queda un poco irregular, pero da igual. Una vez teníamos esto, ¿no? Teníamos los dos ejes
medidos, pues íbamos colocando datos. Por ejemplo, una persona había asistido a 15 clases. A ver, vamos a hacer esto un poco mejor, que me ha quedado muy irregular. Decíamos 5, 10, 15, 20, 25. Venga, asistencia, que sería la variable X. Y esta sería la nota, que sería la variable. Bien, entonces tenemos estos datos, ¿no? Una muestra, y decíamos que queríamos colocar los datos en el diagrama de dispersión, ¿no? Así que decíamos, una persona ha estudiado 15 horas y ha sacado un 7. Pues un 7, 15 horas, tal. Cogemos y hacemos un punto que nos representa las dos cosas, ¿no? El 7 y las 15 horas. Después, una persona ha estudiado, ha asistido a 20 clases y ha sacado un 9. Ha asistido a 20 clases y ha sacado un 9. Pues hacemos un punto aquí que nos representa la segunda persona de la muestra. Otra persona ha asistido a 10 clases y ha sacado un 5. Ha asistido a 10 clases y ha sacado un 5, ¿no? Iríamos haciendo puntos donde cada punto sería cada una de las observaciones de la muestra, ¿no? Y al final nos quedaba una nube de puntos, ¿no? La nube de puntos nos representaba la relación entre las dos variables. Por ejemplo, aquí la nube de puntos para arriba, ¿qué nos está diciendo? Que cuanto más asistencia a clase tenemos, vamos a tender a tener una nota mayor. Más asistencia, más nota, ¿no? Hay una relación positiva entre las dos variables. Si hiciéramos un coeficiente de correlación de Pearson, sería un coeficiente de correlación de Pearson positivo, ¿no? Relación positiva o directa entre asistencia y nota, ¿no? Tenemos una nube de puntos con tendencia creciente. Bien, con esto podríamos estudiar la relación entre dos cuantitativas, ¿no? Con la correlación de Pearson, con la nube del diagrama de dispersión, y también podríamos trabajar con el modelo de regresión. Es decir, lo que podemos hacer es dibujarnos una recta que nos relacione las dos variables, ¿no? Pues nos dibujamos la recta que pasaría por en medio de toda esta nube de puntos, ¿sí? Y eso sería la recta de regresión. ¿Para qué nos servía dibujarnos la recta de regresión? Pues para que a la que tuviéramos el valor de una variable, pudiéramos estimar cuál era el valor esperado de la otra. Por ejemplo, que asisto a 17 clases, pues 17 clases nos vamos aquí y esperaríamos sacar algo así como un 8, ¿no? ¿Sí? Así que la recta de regresión, la idea es que nos permitía hacer predicciones, ¿no? A la que teníamos el valor de X, teníamos el valor de Y. Pero hacer predicciones a través de la recta dibujada no es demasiado práctico. Así que trabajábamos con el modelo de regresión expresado de forma numérica, ¿no? La recta de regresión expresada de forma numérica era y igual a beta 0 más beta 1x, ¿sí? Vamos a expresarlo así, ¿sí? La recta de regresión la podíamos expresar así. El valor esperado de y era igual a una constante más una pendiente multiplicada por la variable x. En este caso, por ejemplo, tendríamos que la nota, que es nuestra variable y, la nota esperada, ¿no? Esto era el signo de valor esperado, la nota esperada, es igual a una constante. Vamos a decir que la constante es 3,65, ¿sí? Luego lo veremos con el ejemplo de los pantallazos. 3,65, por ejemplo, la constante, haremos un cálculo. Esto no vamos a hacer cálculo, esto nos lo van a dar siempre resuelto. Hacíamos un cálculo y podíamos resolver la B0, la beta 0, la constante de la recta, y luego más 0,12 multiplicado por la asistencia. ¿Sí? Me lo invento, estos dos valores, bueno, no me los invento, pero luego os explicaré dónde salen. Pero estos dos valores nos los va a calcular el ordenador. No es una asignatura en la que vamos a tener que hacer cálculos, de hecho el examen es sin calculadora. Así que es una asignatura en la que vamos a tener que interpretar resultados de ordenador y entender bien la teoría, que nos van a preguntar cosas muy teóricas. Pero no vamos a tener que hacer cálculos. Así que imaginaos que la constante sale 3,65 y la pendiente sale 0,12. ¿Para qué me sirve eso? Pues para que yo ahora pueda aplicar el modelo de regresión. Por ejemplo, si asisto a 10 clases, pues según el modelo lo esperado sería que sacáramos 3,65 más 1,2, con 10 clases asistidas, lo esperado sería que sacáramos un 4,85.
¿sí? Con 10 clases de asistencia esperaríamos suspender por poquito, ¿sí? Que digo, ¿cuál sería la nota esperada si asistiéramos a 20 clases? Pues sería 3,65 más 0,12 multiplicado por 20, ¿no? Pues sería un 6,05, ¿no? Sería 1,2 más, si no me equivoco. Bueno, podríamos hacer todas las predicciones que quisiéramos, ¿no? Podríamos hacer todas las predicciones que quisiéramos. Sencillamente sustituimos el valor de la variable x y el modelo nos devuelve la predicción del valor de la variable y. Pues ese era el objetivo de la recta de regresión. El objetivo cuando trabajamos con una recta de regresión es siempre resolver estos dos valores, lo que se llama la estimación de los valores de beta 0 y de beta 1. El valor beta 0 le llamamos la constante de la recta, la constante, mientras que el valor beta 1 le llamamos la pendiente de la recta. ¿Sí? ¿Qué significa la constante de la recta? ¿Qué significa este número? La constante en la recta de regresión nos indica el valor esperado de la y si la x fuera 0, ¿no? Si esto es 0, esto se va y nos queda esto, ¿no? Por tanto, este valor nos está indicando lo que esperaríamos tener de y si la x fuera 0. Es decir, sería el valor esperado de y si la x es 0. Lo podemos definir así. Valor esperado de y si x es 0. Mientras que la pendiente que nos dice este 0,12, ¿qué nos dice este 0,12? Nos dice que por cada unidad más de la variable asistencia está multiplicando por 0,12. Si tengo 1 de asistencia, multiplico por 0,12. Si tengo 2, multiplico por 2 el 0,12. Si tengo 0,12 de más por cada unidad de más, ¿no? ¿Sí? Así que la pendiente de la recta nos está indicando el incremento esperado en y por cada unidad de x. Lo que espero que aumente y por unidad de x. ¿Cuánto espero que aumente y por unidad de x? Por tanto, si me dan esta recta, yo digo, muy bien, pues en esta recta de regresión veo que si no voy a ninguna clase esperaría sacar un 3,65 en el examen. ¿Sí? Luego puedo sacar más o menos, es un valor esperado, ¿sí? Pero si no voy a ninguna clase podría esperar sacar un valor cercano a 3,65. Y luego, por cada clase asistida de más, espero tener 0,12 puntos más en la nota del examen. ¿Sí? Venga, pues este era el objetivo del modelo de regresión, ¿no? El objetivo del modelo de regresión. Muy bien, más cosas. Luego en el modelo de regresión decíamos que también lo podíamos expresar de otra manera. Podíamos expresar el modelo de regresión como y igual a beta 0 más beta 1 por x más un error, que lo poníamos como, esto cada uno lo hace distinto, u. Puede ser que lo pongáis como e, también depende del grupo, ¿eh? ¿Sí? Así que la recta de regresión muestral, ¿no? La podíamos calcular así, y si la calculábamos con una muestra decíamos que era la recta de regresión muestral estimada, si era una muestra, ¿sí? Si es una población serían los valores de beta 0 y de beta 1, ¿no? Así que esto era el modelo de regresión muestral y lo podemos expresar como que la recta nos va a dar el valor esperado de y o podemos expresarlo con un error. Si no le poníamos el simbolito de estimación aquí, si esto no se lo pongo, entonces lo que me va a dar este cálculo es el valor real de y, no. Es un valor esperado de y, así que lo que podríamos hacer es decir que esto va a ser el valor real de y siempre que le añadamos un término de error. ¿Sí? Así que el modelo de regresión se puede expresar como que la y es estimada, nos va a dar una predicción de la y, o que la y es la real, pero entonces le añado un término de error. Para trabajar con el modelo siempre es mejor expresarlo así, cuando hablemos de un modelo práctico, que hemos calculado, etc. ¿Sí? En cambio, a nivel teórico, trabajaremos con el modelo de regresión así. ¿Sí? Más cosas. Luego hablamos también del modelo de regresión muestral y poblacional. ¿Sí? En estadística 2 vimos que podíamos hablar de poblaciones y de muestras, ¿no? Cuando el modelo lo calculamos con todos los datos, si esto tenemos toda la población entera, entonces nos saldrá este modelo, que sería el modelo poblacional. Pero lo normal es que lo que tengamos no sea la población, sino que sea una muestra. Si es una muestra, entonces
lo que estaremos obteniendo sería el modelo de regresión muestral, ¿sí? Así que cuando veáis el símbolo de estimación en las betas, quiere decir que lo hemos estimado con una muestra. Si no hay el símbolo de estimación, significa que sería el valor poblacional. Lo normal es que la beta 0 y la beta 1 siempre serán desconocidas, son los parámetros, mientras que la beta 0 y la beta 1 estimadas sí las conoceremos porque tendremos una muestra, que son los estadísticos, parámetros y estadísticos. Y luego por último teníamos la R cuadrado. ¿Sí? Decíamos en un modelo de regresión que podíamos hablar del coeficiente de determinación o R cuadrado, que nos indicaba el porcentaje de variabilidad de la y que nos venía explicado por la variable x. Así que la R cuadrado, que la podíamos calcular con la correlación de Pearson elevada al cuadrado en un modelo simple, en un modelo múltiple no, pero en un modelo simple sí, era un valor que iba del 0 al 1. Donde el 1 quería decir que el 100% de la variable y venía explicada por la x, mientras que el 0 quería decir que el 0% de la variable y venía explicada por la x. ¿Sí? Así que si nos sale una R cuadrado del modelo de regresión de 0,9, quiere decir que estoy consiguiendo explicar el 90% de la variabilidad en la nota, la estoy consiguiendo explicar mediante su asistencia a clase. ¿Sí? Venga, entonces, repaso de estadística 2. Decíamos, en el estudio de dos cuantitativas, que era la parte del final de la asignatura, ¿no? El último tema, teníamos el estudio de dos cuantitativas, podría ser esto, ¿no? El estudio de la relación entre dos cuantitativas, podíamos calcular un coeficiente de relación, que era el coeficiente de correlación de Pearson, que va de -1 a +1, podíamos hacer un diagrama de dispersión con su nube de puntos, con los datos muestrales, y dibujarnos una recta. La recta es la recta de regresión. Econometría va de la recta de regresión, pero le vamos a añadir bastantes historias, ¿sí? Pero va de esto. Entonces, una vez tenemos la recta de regresión, podemos calcular sus coeficientes, ¿sí? La beta 0 y la beta 1 estimadas, y una vez calculados, pues podíamos sustituir el valor de x y hacer predicciones. El objetivo de la recta es hacer predicciones mediante los valores que tenemos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que podemos expresar la recta así, como estimación de y, o así, con un término de error, ¿sí? Cuando decimos que la recta nos va a dar el valor real de y, entonces será esto, pero más un error, entonces nos dará la y real, ¿sí? Luego podemos hablar de poblaciones y de muestras, ¿no? Hay la recta de regresión que me saldría junto a la población y la de la muestra. Nosotros trabajaremos con la de la muestra. Estos son los valores que tendremos, los coeficientes de la recta de regresión muestral, pero podemos hacer inferencia estadística sobre los parámetros, como veíamos en estadística 2, sobre la beta 0 y la beta 1. Y luego podemos calcular la bondad de ajuste, que era la R cuadrado, ¿no? Que nos decía, era el coeficiente de determinación. Nos dice qué porcentaje consigue explicar la recta, qué porcentaje de la variabilidad de la y viene explicada por la x o por la recta, ¿sí? Y luego lo calculábamos de esta manera. Bien, hicimos más cosillas sobre hipótesis también, sobre esto, pero esto de momento no lo vamos a tocar. Vale, en la página 2, en la parte de abajo, tenéis un ejemplo del Gretel y del RStudio, ¿sí? Tenéis aquí a la izquierda un pantallazo de Gretel, un pantallazo del RStudio. Vamos a empezar con el de la izquierda. Dice, modelo 1, modelo MCO. Siempre vamos a hacer la estimación de la recta, la haremos por el método MCO, mínimos cuadrados ordinarios, que veíamos en estadística 2. Entonces nos dice, usando observaciones de la 1 a la 35. Bien, pues yo sé que en este caso tengo una muestra de 35 observaciones, ¿sí? Es una muestra de 35. Dice, variable dependiente, notas del examen final. Variable dependiente, notas del examen final. Y luego nos pone coeficientes, constante y asistencia, ¿no? La constante, 3,65, ¿no? Y el coeficiente de la asistencia sería la beta 1, 0,12, ¿sí? Nos fijaríamos en la columna de coeficiente. Luego teníamos la desviación típica de cada coeficiente, su estadístico t y su p-valor para hacer pruebas de significación, que eso lo veremos más adelante. De momento no, aunque lo tocabais un poco en estadística 2, ¿sí? Y luego nos dan una serie de descriptivos, la media de la dependiente, que sería la media de la nota, en la muestra es un 5,5, la desviación típica de la dependiente, la desviación típica de la nota sería un 2,16, suma de cuadrados de los residuos, si cogiéramos todos los residuos y les fuéramos haciendo la suma de los cuadrados, ¿no?
¿sí? De hecho, los residuos los podemos calcular. ¿Cómo se calculan los residuos? Pues, por ejemplo, la primera observación de la muestra, yo podría calcular el valor esperado de I. ¿Cuál sería el valor esperado de I para una persona que ha estudiado que ha asistido a 15 clases? Tengo ahora el chip de las horas de estudio. Para una persona que ha asistido a 15 clases, ¿no? Yo podría hacer el cálculo y me daría lo siguiente. Sería 3,65 más 0,12 por 20. Y eso nos daría... por 20, por 15. 3,65 por 0,12 y por 15. Ahora, sería 6,57. Por tanto, yo esperaría para esta persona, que hubiera sacado hemos dicho 6,57. Pero no ha sacado un 6,57. ¿Cuánto ha sacado? Un 7. Por tanto, ¿en cuánto se ha equivocado el modelo de regresión? ¿En cuánto se ha equivocado el modelo de regresión al hacer la predicción? Pues el error de predicción muestral lo podemos definir como la diferencia entre el valor real y su predicción, ¿sí? Así que tendríamos la diferencia entre esos dos, sería 0,43. Pues ese sería el primer residuo o error de la muestra, ¿sí? En la primera observación el modelo se ha equivocado en 0,43, ¿sí? Vamos a ver la segunda observación. Si tenemos una asistencia de 20 clases, hemos dicho que esperaríamos sacar un 6... Espérate, que esto no lo he puesto bien. Si asistimos a 20 clases... Un 65... A ver. 3,65 más 0,12 por 15. No, eso está mal. Esto es 5,45, perdonad. 5,45. Por tanto, el error de predicción para la primera observación ha sido de 1,55, ¿no? Para la segunda observación, si hemos asistido a 20 clases, esperaríamos sacar un 6,05, pero hemos sacado realmente un 9. Así que, ¿cuál ha sido el error de predicción? De 2,95. ¿Sí? Así que podríamos, para cada observación, sacarles sus errores de predicción, ¿sí? Sus errores de predicción, sus residuales, que son puntos que tendríamos aquí en la nube de puntos, ¿no? Porque según la recta de regresión, si estudiamos 15 horas sacaríamos un 5,45, si estudiamos 15 horas sacaríamos, me ha quedado un poco torcido, pero sacaríamos con 15 horas sacaríamos un 5,45, pero la realidad ha sido que hemos sacado un 7, ¿sí? Así que esa diferencia entre el punto y la recta, esa diferencia es el error de predicción, ¿sí? Venga, por tanto, hay que tener en cuenta también los errores de predicción, que también los habíamos visto en estadísticas. La diferencia entre la predicción, que es lo que nos devuelve el modelo, y la realidad, que es los datos que nosotros realmente tenemos. La diferencia son los errores de predicción y los podríamos representar en un gráfico. Un error positivo quiere decir un error un punto que está por encima de la recta, ¿no? Que su realidad está por encima de la predicción. La recta siempre es la predicción, ¿sí? Así que la distancia nos está indicando el error, ¿no? Un error negativo quiere decir que la realidad está por debajo de lo que nos predecía el modelo de regresión. Bien, por tanto, si yo cojo todos los residuos y los elevo al cuadrado y los sumo, sería esto de la suma de los cuadrados de los residuos. La suma de los cuadrados de los residuos, ¿sí? La SCR, suma de los cuadrados de los errores o de los residuos. Bueno, eso lo veremos más adelante. Luego tenemos la DT de la regresión, que nos indicaba, DT de la regresión, que nos indica la variabilidad en la regresión. Luego la R cuadrado hemos hecho el 0,23, ¿no? La DT de la regresión la veremos más adelante, que será el valor de sigma
¿sí? El valor de sigma será nuestra dt de la regresión, o cuando sea muestral será la estimación de la dt de la regresión, y la r cuadrado, que en este caso, por ejemplo, era 0,235. ¿Sí? Pues eso nos indica que este modelo conseguía explicar el 23,5% de la variabilidad en la nota, la conseguíamos explicar mediante la asistencia a clase, ¿no? Muy bien, y luego el resto de cosas de momento no las vamos a utilizar porque ya son para pruebas de hipótesis. A la derecha tenéis el pantallazo del RStudio. Es lo mismo, lo que pasa es que están las cosas colocadas de otra manera. Variable dependiente, nota final, ¿no? Dice asistencia, el coeficiente de la asistencia 0,12, ¿no? Y luego la constante, el coeficiente de la constante es 3,652. Después, debajo nos pone sus desviaciones típicas, lo que era la segunda columna en el Gretel, que pone desviación típica, pues aquí nos lo pone entre paréntesis. La desviación típica del 0,12 es 0,038. La desviación típica del coeficiente de la constante es 0,668. Todo esto lo veremos más adelante, ¿eh? Es una introducción. Observaciones, observations, 35, ¿no? Igual que antes. Son los mismos datos, lo he hecho con Gretel y con RStudio para que veáis las diferencias. Y luego pone r cuadrado 0,235, ¿no? Luego nos da la r cuadrado ajustada, lo veremos más adelante, el residual standard error y el f statistic, ¿no? Fijaros, el residual standard error es esto, ¿eh? El residual standard error 1,918 es la dt de la regresión en el pantallazo del Gretel. Es el 1,918 redondeando, ¿no? ¿Sí? dt de la regresión estaba en Gretel y residual standard error es la desviación típica de los errores, la variabilidad que tenemos en los errores, que lo veremos más adelante. Bien, y luego tenéis los asteriscos. Esos asteriscos nos indican si son significativos, si esos coeficientes son estadísticamente significativos, ¿no? También los tenemos en Gretel y en RStudio. Bueno, lo iremos ampliando. Es solo una pequeña introducción para que recordemos el modelo de regresión y para que veamos un poco cómo leer los pantallazos de ordenador. ¿Sí? Entonces, vamos a partir de este mismo modelo que decíamos, ¿no? A ver. En este modelo vamos a dejarlo puesto para después hacer los ejemplos numéricos. Decíamos que el modelo nos había quedado nota del examen final era igual a una beta 0 más una beta 1 multiplicado por la asistencia, donde, vamos a ponerlo así mejor, y x, y luego cuando esto lo resolvemos, esto sería la nota, la beta 0 hemos dicho que sería 3,652 y la beta 1 sería 0,121 multiplicado por la asistencia. Bien, y luego la desviación típica de cada coeficiente era 0,688, 0,038. La desviación típica de cada coeficiente. Además hemos visto que su r cuadrado era de 0,235 y que la n era de 35. Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí un poco el repaso de todo lo que vimos en Estadística 2 que vamos a tener que utilizar en econometría. El resto de Estadística 2, bueno, utilizaremos un poco de las pruebas de hipótesis, pero sobre todo va a ser todo del modelo de regresión. Vamos a la página 3, empezamos con Introducción al análisis econométrico. Tenéis un primer tema que es muy introductorio. Es un poco, pues, qué es la econometría y algunos conceptos básicos antes de empezar ya con el modelo. Es muy sencillo, os lo he puesto en una página, os lo suelen preguntar poquito y lo que os suelen preguntar ahora os lo explicaré. Primero, ¿qué es la econometría? Objetivos. La econometría es la rama de la economía que se encarga del análisis cuantitativo de los fenómenos en economía, ¿sí? Así que en economía todo lo numérico, lo cuantitativo, es la econometría la que se encarga de medir en economía, ¿sí?
siguiendo un enfoque probabilístico. Vamos a seguir un enfoque probabilístico porque cuando yo hago una predicción con la asistencia, no voy a saber la nota real exacta, sino que es algo aproximado, ¿no? Decimos, sacaremos una nota donde su valor esperado será este, pero puede ser luego más o puede ser menos. Así que vamos a seguir siempre un modelo probabilístico, basado en la probabilidad. Trataremos de encontrar, cuantificar y contrastar relaciones económicas entre variables utilizando modelización matemática y técnicas basadas en inferencia, ¿sí? Como hacíamos en estadística 2, trabajaremos con muestras e intentaremos entender la población entera. La econometría se nutre de 3 disciplinas: la teoría económica, las matemáticas y la estadística. La teoría económica, ¿para qué nos sirve? Pues para saber qué cosas poner en función de qué otras, ¿sí? Luego haremos ejemplos más aplicados a la economía. Esto sería de un examen muy sencillo, ¿sí? Pero la teoría económica nos servirá para elegir qué variables nos van a servir para explicar qué variable dependiente, las matemáticas sirven para los cálculos y la estadística para la parte probabilística, ¿no? Bien, etapas en una investigación econométrica. Etapas. ¿Qué se tiene que hacer en una investigación econométrica? Lo primero es especificar el modelo. Especificar el modelo. Por ejemplo, quiero hacer un modelo que me relacione los años de experiencia laboral con el salario. Pues decimos, vale, quiero explicar el salario en función de una constante más una pendiente multiplicado por la experiencia laboral. Los años de experiencia. ¿Sí? Eso sería especificar el modelo, es decir, plantearlo a nivel teórico. A nivel teórico yo quiero estudiar esta relación entre salario y experiencia. ¿Sí? Una vez hemos especificado el modelo, ¿qué es lo siguiente que deberíamos hacer? Deberíamos estimar el modelo. ¿Estimar el modelo qué quiere decir? Pues estimar el modelo va a ser coger una muestra y calcular la beta 0 y la beta 1, ¿no? Coger una muestra, medir el salario y medir la experiencia. Y vamos a calcular la beta 0 y la beta 1 para nuestra muestra. Yo no tendré los valores de la población, así que vamos a aproximarlo con los datos de una muestra. Así que haremos un cálculo y nos quedará, pues, salario. El salario es igual a 800 euros más 30 euros por cada año de experiencia. Esto me saldrá de los cálculos, ¿eh? Esto sin estimar. ¿Sí? Esto nos saldrá de los cálculos. Por tanto, haremos unos cálculos. Esto nos lo da el ordenador, no vamos a tener que hacer estos cálculos. Y vamos a resolver estos dos coeficientes. Ya hemos estimado el modelo mediante una muestra. Después tenemos la inferencia estadística. Porque yo coja los datos que coja de las variables que yo coja, siempre que haga estos cálculos me saldrán estos coeficientes. Pero a lo mejor estos coeficientes han sido frutos del azar. Yo si hago un modelo para explicar el salario mediante yo qué sé, cualquier variable que no tenga nada que ver, mediante la altura del trabajador, bueno, a veces puede tener relación, pero salario mediante la altura del trabajador en principio no tiene ninguna relación, ¿sí? Pero cuando yo haga el cálculo me saldrán unos números. Así que tengo que saber si lo que me ha salido en la muestra ha sido fruto del azar o realmente existe una relación poblacional. Así que tenemos que hacer inferencia estadística, porque esto es una muestra, y en una muestra me puede salir cualquier cosa, ¿sí? Así que tenemos que ver si lo que hemos obtenido en la muestra es suficiente para poder decir que realmente hay una relación ahí, que no ha sido fruto del azar. Y por tanto vamos a hacer inferencia, vamos a hacer intervalos de confianza de los parámetros, ¿no? Vamos a decir entre qué valores está la beta 0 y la beta 1 con un 95% de confianza, como hacíamos en estadística 2, o haremos pruebas de hipótesis para contrastar, por ejemplo, si la beta 0 y la beta 1 son iguales a 0 en la población o son diferentes, porque si son diferentes es que realmente existe una relación a nivel poblacional, pero si fueran 0 no habría relación poblacional. Esto lo haremos más adelante. Haremos intervalos, pruebas de hipótesis, de forma que con todo esto podremos llegar a validar el modelo. Podremos decir, vale, el modelo no ha sido fruto del azar, sino que realmente
hay una relación entre esas dos variables. Tiene sentido hacer este modelo de regresión, ¿sí? Y luego, una vez hemos validado el modelo, pues entonces pasaremos a hacer predicciones. ¿Sí? Vamos a pasar a hacer predicciones de las variables, ¿sí? Así que al final, pues una vez ya hemos visto que el modelo realmente era correcto, pues diremos, vale, pues ahora ya podemos utilizar el modelo. Pues vamos a coger un trabajador que tiene 10 años de experiencia. Pues ¿qué salario esperamos que tenga? Pues 800 más 30 por 10, pues esperaríamos un salario de 1100, ¿sí? 1100 euros netos al mes, yo qué sé, ¿sí? O una persona que tenga 20 años de experiencia, pues entonces ya podremos utilizar el modelo. Así que primero se plantea, luego se calculan los coeficientes con una muestra, luego se comprueba que los coeficientes que hemos obtenido no sean frutos del azar, o sea, se hace inferencia estadística para ver que realmente en la población la relación existe. Porque si no existe, entonces ya no tiene sentido utilizar este modelo. Y finalmente, cuando sabemos que la relación existe, se puede hacer predicciones. Muy bien, más cosas de este tema 1 de introducción. Tema de la causalidad y de la correlación. En econometría nunca vamos a encontrar causalidad, sino que vamos a encontrar correlación. Yo no sé si tengo más experiencia, cobro más salario. Aunque en el modelo me salga eso, lo que el modelo me está diciendo es que la gente con más experiencia tiene más salario, pero no necesariamente quiere decir que por tener más experiencia vamos a tener más salario, porque no estamos teniendo en cuenta que podrían haber muchas otras variables que pueden estar influenciando en el salario, ¿sí? De forma que lo único que encontramos es una asociación. Parece que las personas con más experiencia tienen más salario, pero no necesariamente la experiencia es la que está determinando el salario, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo clásico. Imaginaos que hacemos un modelo para explicar el precio de la vivienda, ¿sí? Y el precio de la vivienda lo ponemos en función del número de habitaciones, ¿sí? Así que yo hago el modelo y resulta que me sale que el modelo es válido, hacemos las pruebas de hipótesis, no es fruto del azar, etc. Por tanto, ¿eso qué me está diciendo el modelo? ¿Que el número de habitaciones que tenga la vivienda es la que determina el precio? No. Lo que me dice el modelo es que que el número de habitaciones tiene una relación, está correlacionado con el precio, pero no necesariamente una es causa de la otra. Eso no lo vamos a poder establecer. De hecho, en este caso, ¿creéis que sería una causa de la otra? ¿El número de habitaciones determina el precio? Si yo cojo un piso que tiene 2 habitaciones y divido una habitación en 2 y hago 3 habitaciones, ¿va a aumentar el precio de ese piso? ¿El valor de ese piso? No, yo me puedo poner a hacer todo de habitaciones de 1 metro cuadrado en mi piso que no se va a revalorizar por eso, de hecho se va a devaluar prácticamente, ¿no? Porque luego van a tener que ponerse a tirar paredes, ¿sí? Así que realmente yo lo que estoy viendo es que los pisos con más habitaciones tienen más precio, los pisos con menos habitaciones tienen menos precio. Estoy detectando una correlación, pero no una causalidad. ¿Por qué? Pues porque podría ser debido a otras variables. Por ejemplo, ¿por qué puede ser que me haya salido que las habitaciones tienen relación con el precio? Porque hay otra variable que es la superficie. ¿Sí? La superficie del piso, los metros cuadrados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente aquí? Lo que determina el precio no son el número de habitaciones que tiene el piso, porque yo si me pongo a hacer más habitaciones, realmente el precio no aumenta. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que había otra variable que no habíamos tenido en cuenta en nuestro estudio, que era la superficie. Porque si el piso tiene mucha superficie, ¿qué ocurre? Que el piso tiene muchas habitaciones normalmente. Y si el piso tiene mucha superficie, ¿qué ocurre? Que el precio es alto, ¿sí? En una misma zona, con más superficie, tendremos más precio, ¿sí? Así que lo que realmente está ocurriendo aquí es que la superficie influye en las habitaciones y la superficie influye en el precio. Así que a más superficie del piso, los pisos tienen más habitaciones y tienen más precio. Pero la relación no era de habitaciones con el precio, no, era
de esta con esta y de esta con esta. Aquí no hay ninguna relación. Las habitaciones no determinan el precio, no es una relación causal. Por tanto, como desconocemos todo de variables extrañas y no las vamos a poder controlar, entonces nunca vamos a poder determinar si una cosa es causa de la otra. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. Si encontramos una relación entre dos variables, no implica que una sea causa de la otra, necesariamente. ¿Sí? Significa que están variando conjuntamente, que pisos con muchas habitaciones tienen mucho precio, que pisos con pocas habitaciones tienen poco precio. ¿Sí? Pero no significa que una cosa sea causa de la otra. Para poder validar causalidad, se debería hacer un experimento, modificando la variable independiente y observando el efecto de la variable dependiente. Deberíamos hacer un estudio, no recogiendo datos, sino haciendo un estudio experimental, donde cogiéramos 10 pisos, les aumentáramos el número de habitaciones haciendo divisiones y observáramos qué consecuencia tiene en el precio de venta. Si vemos que haciendo más habitaciones estamos consiguiendo vender los pisos más caros, entonces habría una relación causal. Pero mientras no podamos hacer esto, de modificar la variable independiente y ver el efecto en la dependiente, no vamos a poder establecer nunca causalidad. Así que en econometría no podemos establecer causalidad, solo estableceremos correlación. Importante, eso os lo van a preguntar. Es lo que más os van a preguntar del tema 1. En econometría no podemos establecer causalidad, porque vamos a trabajar con datos observacionales. Vamos a observar datos, nada más. No vamos a modificar, no vamos a hacer un estudio científico donde modificamos una cosa para ver qué ocurre en la otra controlando las variables extrañas. No estamos haciendo ningún experimento, solo estamos recogiendo datos. Para poder establecer causalidad deberíamos tener datos experimentales, con variables controladas, ¿sí? Con modificación de una variable para ver la consecuencia en la otra. Y eso no lo tendremos, solo tendremos una observación de los datos. Son datos observacionales y no estamos controlando variables extrañas, ¿sí? Así que eso sería como un diagrama causal, ¿sí? De cómo esta variable realmente no tenía una relación causal porque había otra variable extraña que es la que estaba determinando. Así que si yo hago este modelo me saldrá que hay una relación entre las habitaciones y el precio, pero no es causal. Solo podríamos establecer causalidad si se cumple una condición que sería si los errores no dependen de los valores de la variable x, ¿sí? Si esto se cumple, diremos que sí hay causalidad, pero esto es algo teórico que no vamos a poder mirar y que lo veremos más adelante cuando hablemos de los supuestos del modelo, ¿sí? Pero si se cumpliera que el valor esperado de los errores es cero independientemente del valor de la variable x, diremos que hay una relación de causalidad, ¿sí? Podríamos establecer causalidad si conociéramos esto, que no lo vamos a conocer. En general vamos a trabajar siempre asumiendo que esto no lo sabemos y asumiendo, por tanto, que las relaciones que encontraremos son relaciones de correlación, de asociación, no de causalidad. Naturaleza de los datos económicos, datos experimentales y observacionales. Es lo que comentábamos. La mayoría de datos que tendremos en econometría no son experimentales, no son de un estudio donde hemos modificado variables, hemos controlado variables extrañas. Son observacionales. Solo hemos recogido datos sin modificar nada, sin controlar nada. Así que no han sido recogidos en el entorno de un experimento y tendremos información muy incompleta sobre cómo se han generado las observaciones. Así que tendremos que hacer supuestos sobre las condiciones de las que se han generado. ¿Sí? Vamos a tener que tener una serie de supuestos. El modelo de regresión funciona siempre que se cumpla una serie de supuestos que veremos más adelante. Dice, la naturaleza de los datos hace muy difícil, por tanto, analizar el objetivo de la inferencia causal. ¿Sí? Por tanto, como los datos van a ser observacionales, va a ser muy difícil establecer si hay una relación de causalidad o es una relación espuria que se llama debido a otra variable. Así que solo vamos a poder afirmar correlación, pero no podremos afirmar causalidad, ¿sí? Así que va a ser muy difícil establecer la causalidad. Bien, y estructura de los datos económicos, podemos hablar de estructura de datos de corte transversal o de sección cruzada, de series temporales o longitudinales o datos de panel. Datos de sección cruzada o transversales es cuando las observaciones son en un mismo momento temporal. Aquí he cogido una serie de alumnos, ¿sí? Les he enviado la asistencia a clase en la nota. Eso es un mismo momento, son datos de tipo transversales o de sección cruzada. En cambio, si los datos son el paro y el PIB de la economía española,
en el año 1986, 1987, 1988, ¿no? Si tenemos una serie de datos a lo largo del tiempo de las dos variables, entonces serían datos temporales, ¿sí? Y finalmente tenemos los datos de panel. Los datos de panel sería una combinación de las dos cosas, ¿sí? Tenemos varios países con los datos de paro y con los datos de PIB, ¿no? Por tanto, tengo datos que van a lo largo de los años, pero además cada año tengo una serie de datos de diferentes países en un mismo momento, ¿sí? Cuando es una combinación de las dos cosas, datos de panel. Si ponemos una I, quiere decir que son datos transversales, ¿sí? En cambio, si pusiéramos una T, querría decir que son datos temporales, ¿sí? Normalmente trabajaremos con datos transversales. Pondremos una I pequeñita. Muy bien, pues este era el primer tema de introducción a econometría. Venga, vamos a la página 4. Hecha esta introducción, sobre todo quedaros con lo de los diagramas causales, que eso sí que es un poco distinto en función del grupo, así que intentarlo hacer luego en el examen como lo hagáis en clase, los diagramas causales estos, porque cada grupo, cada profesor lo hace un poco distinto, pero bueno, todos al final, entiendo que todos al final os contarían igual, pero mejor hacerlo como lo hagáis en clase. Y sobre todo el tema este de la correlación, que en econometría trabajaremos con correlación, no con causalidad. Bien, vamos a empezar un poquito con el tema 2. Venga, modelo de regresión simple. ¿Qué es un modelo de regresión lineal simple? Esto es un modelo de regresión donde tenemos solo una variable x, que es lo que trabajamos en estadística 2. Modelo de regresión lineal simple. Un modelo múltiple, en cambio, sería un modelo donde tuviéramos varias x. Este sería un modelo múltiple. ¿Sí? Si tenemos varias x para explicar la y, es un modelo múltiple. Por ejemplo, quiero explicar la nota, pero a partir de la asistencia y a partir de las horas de estudio. Pues eso ya es un modelo múltiple. Trabajamos en este primer tema, bueno, el tema 2, trabajamos con modelos simples. Entonces, en un modelo simple, podemos hablar de notación algebraica, que la podemos expresar de forma teórica, como decíamos, ¿no? Eso era el modelo muestral, ¿no? El modelo teórico era este. ¿Sí? Esa sería la notación algebraica, la que hemos trabajado hasta ahora. Pero en econometría tenemos un problema, que es que no vamos a poder hacer cálculos. En un modelo simple podemos hacer cálculos algebraicos, pero cuando el modelo es múltiple, los cálculos se tienen que hacer de forma matricial. Así que para resolver coeficientes en un modelo múltiple necesitamos matrices. Así que tendremos el modelo expresado de forma algebraica, pero vamos a trabajar con un modelo matricial, ¿sí? Donde sería la matriz I es igual a la matriz X por la matriz beta más la matriz de los errores. Vamos a poner así con el error. ¿Sí? Así que eso sería la expresión algebraica, que es la que hemos estado trabajando, pero vamos a tener que trabajar con matrices. Específicamente cuando trabajamos con un modelo múltiple, pero en la mayoría de grupos os lo explican ya en el modelo simple. En algún grupo todavía no se introducen del todo las matrices, pero bueno, lo explico para todo el mundo porque igualmente lo vais a hacer después en el modelo múltiple. Así que cuando hablamos de modelo de regresión, vamos a tener que trabajar con matrices, así que es importante entender la expresión matricial. ¿Qué son estas matrices? ¿Qué son estas matrices? La matriz I, hemos dicho la matriz X, la matriz beta, la matriz U. Son las matrices de datos que tenemos. Primero, ¿qué sería la matriz I? La matriz I sería una matriz donde tendríamos todos los datos de la variable I en una sola columna. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál era la I? La nota, ¿no? Pues tendríamos el primer valor de la I, el segundo valor de la I, hasta el último valor de la I. Sería un vector, de hecho, ¿no? Sería un vector donde tendríamos todos los valores de I. Por ejemplo, aquí sería 7, 9, 5, ¿no? Sería un vector con todos estos números, ¿no? La matriz I, o el vector I, siempre va a tener dimensión. ¿Cuántas filas tendremos? Siempre tendremos n filas. ¿Y cuántas columnas tendremos? Tendremos una columna. Así que el vector I siempre será n por 1, ¿sí? De dimensión, será un vector de dimensión n por 1 o una matriz de dimensión n por 1. La siguiente matriz que vamos a tener va a ser la matriz de las x. La matriz de las x es una matriz donde vamos a tener
una primera columna de unos, que nos representa la constante, y una segunda columna con los valores de las x, el primer valor de la x, el segundo valor de la x, hasta el último valor de la x. En un modelo múltiple tendríamos la x1, la x2, la x3, serían diferentes columnas, lo veremos más adelante. Pero en un modelo simple solo hay una x, así que solo habría una columna de x. ¿Cómo sería en nuestro ejemplo la matriz x? Pues sería hacer 1, ¿no? Una primera columna de unos, porque nos representa la constante, que es como si multiplicara siempre el 1, ¿sí? Y luego la otra multiplica la x. ¿Qué x tenemos? 15, 20, 10. 15, 20, 10. Sería esto, en la matriz x. ¿Qué dimensión tiene una matriz x en un modelo de regresión simple? Pues ¿cuántas filas vamos a tener? N filas, ¿no? Vamos a tener n filas. ¿Y cuántas columnas en un modelo simple? 2. Siempre será n por 2. En un modelo simple, la matriz x siempre tendrá dimensión n por 2. Después, aquí tenemos, no hemos visto la matriz y, ¿qué significa esto? Significa esto. ¿Qué significa esto? Es esto. Después, ¿qué significa la matriz beta? La matriz beta es una matriz donde tendríamos los diferentes coeficientes. La beta 0, la constante, y la beta 1, la pendiente, ¿no? Constante y pendiente. En un modelo simple solo hay dos valores. En un modelo múltiple habrían diferentes betas, ¿no? Lo veremos en los temas ya del modelo múltiple. En el modelo múltiple tendremos varias betas. ¿Cómo serían las betas en este ejemplo? En nuestro ejemplo serían los coeficientes que nos han salido. Sería 3,652, ¿no? Es el coeficiente beta 0. O 0,121, que sería el coeficiente beta 1, ¿no? Ese sería el vector o la matriz beta. En este caso sería estimada. Hemos dicho que era muestral, pero bueno, es igual. Vamos a hablarlo a nivel teórico. Esto es para que entendáis más o menos a qué se refiere. Así que la matriz beta o el vector beta sería un vector donde tuviéramos los coeficientes beta 0 y beta 1. Si habláramos de la beta estimada, el vector beta estimado, sería con los coeficientes muestrales. Si no, pues serían los coeficientes poblacionales. Aquí sería como si esto fuera poblacional. Vale, es para que se entienda. ¿Sí? ¿Qué dimensión tiene la matriz o el vector beta? Pues ¿cuántas filas tiene? 2. ¿Y cuántas columnas? 1. Pues siempre tiene dimensión 2 por 1 en un modelo simple. Y finalmente el vector u. ¿El vector u qué es? El vector de los errores. Así que vamos a tener el primer error, ¿no? El error, recordar que era la diferencia entre el valor real. Los errores eran la diferencia entre el valor real y la predicción, ¿no? Por tanto, el error de predicción de la primera observación, que ha sido este antes, ¿no? El error de predicción de la segunda observación, hasta el último error de predicción, ¿no? Así que sería una columna con todos los errores de predicción, la diferencia entre cada valor real de y su predicción. Es decir, sería, pues, 1,55, si esto fueran datos poblacionales, hemos dicho, 1,55, 2,95, etc. ¿Qué dimensión tiene, por tanto? ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos n filas. ¿Y cuántas columnas? Una. Pues tiene dimensión n por 1. Esto nos lo pueden preguntar, ¿sí? Dimensiones de las matrices, ya las tenemos, ¿no? ¿Y qué significan las matrices? No vamos a tener que hacer, esto es importante, no vamos a tener que hacer cálculos matriciales. Veréis que en el examen no es un examen de matemáticas, no, de hecho es sin calculadora. No sé cómo será este año, pero normalmente es sin calculadora, ¿sí? Así que es todo teórico, eso es lo que entendáis, pues que cuando trabajamos con modelos de regresión hay que trabajar con matrices y hay que entender qué son estas diferentes matrices, ¿sí? Pero no os van a pedir hacer un cálculo matricial de matemáticas, no os preocupéis, ¿sí? Lo único que os pueden pedir es que os memoricéis las fórmulas o que sepáis sacar estas matrices, pero no que tengáis que hacer cálculos complicados. Más cosas. Luego tenemos el modelo poblacional. ¿Cuál era el modelo poblacional? Pues el modelo que tendríamos con los datos de toda la población. Lo tenéis aquí, i igual a beta 0 más beta 1x más u sub i. Ese es el modelo poblacional, ¿no? Si los datos que tengo son de toda la población, pues me sale la recta de regresión poblacional.
Si lo que tengo es la muestra, me sale la recta de regresión muestral, que sería pues esta segunda de aquí, ¿no? Así que si esto es la recta de regresión poblacional igual a beta 0 más beta 1 x más u sub i, pues si hablamos de los datos muestrales, pues entonces hablaríamos de que los coeficientes no son los reales, sino que son los estimados, los muestrales, y finalmente los errores no son los poblacionales, sino que son los muestrales. Modelo poblacional, modelo muestral. De hecho, el modelo muestral normalmente hemos dicho que no se suele poner esto, sino que se pone directamente así. Pero también se podría expresar de esta manera. Estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Tenemos dos métodos para calcular los coeficientes. Hemos dicho que el objetivo de la recta de regresión era resolver los coeficientes, ¿no? Estos números, ¿sí? Para resolver esto lo vimos como resolverlo en estadística 2. Esto vimos cómo resolverlo en estadística 2. ¿Cómo se resolvía esto? Pues teníamos que hacer primero la pendiente, que era coger la covarianza entre la varianza de x, y luego la constante, que era coger la media de y menos la pendiente por la media de x. Era un cálculo algebraico. Se podía hacer así, resolvíamos la beta 0 y la beta 1 y la beta 0 muestrales. ¿Sí? Ese sería el cálculo de la fórmula algebraica. Eso lo podemos hacer porque es un modelo simple, hemos dicho. Si el modelo de regresión fuera múltiple, estas fórmulas ya no servirían y sería todo cálculo matricial. Así que esto lo tenemos aquí un poco como recordatorio de estadística 2, pero no lo vamos a utilizar, no vamos a resolver estas fórmulas. ¿Qué más? Luego tenemos la fórmula matricial. Para resolver la matriz beta por el método MCO, lo que vamos a tener que hacer matricialmente es coger la matriz X, esta, transponerla, es decir, cambiarle files por columnas, hacer la traspuesta de la matriz X. El resultado de la traspuesta de X lo multiplicamos por la X y ese resultado le hacemos la inversa de la matriz resultante. Y finalmente multiplicamos la traspuesta de X por el vector Y. Si hacemos toda esta operación matricial con estas matrices, el resultado es el vector de las betas estimadas. Es decir, si yo voy haciendo este cálculo, si lo hicierais con una calculadora de matrices, con todos los datos, nos acabaría dando al final el vector beta estimado, es decir, la beta 0 estimada y la beta 1 estimada. Nos acabaría dando esto. Es decir, nos saldrían dos números. Nos saldría 3,652 y 0,121, que eran nuestros coeficientes muestrales, hemos dicho antes, ¿no? ¿Sí? Así que hay dos formas de calcular los coeficientes y no vamos a hacer el cálculo de ninguna de las dos. En la fórmula algebraica, que es con fórmulas, ¿sí? El método algebraico, que es con fórmulas, y el método matricial, que es con un cálculo matricial muy complicado. En algunos grupos lo explican un poco, pero no os lo van a preguntar, así que no os preocupéis. Pero sí acordaros de la fórmula, porque os lo pueden preguntar. ¿Cómo se calcula matricialmente el vector beta? Pues la fórmula sí que os la pueden preguntar. X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta por Y, es la fórmula MCO. Esto os lo pueden preguntar, pero el cálculo en sí no os lo van a pedir. Y esto hay que saber que esto nos dará esto, es decir, nos dará un vector con los dos valores de las betas. ¿Sí? Si nos dicen, esto ha dado esto, ¿y eso qué significa? Pues que la constante muestral es esta y la pendiente muestral es esta. Bien, y aquí tenéis que X traspuesta por X a la menos 1 es una matriz 2×2 y esto, el resultado de esto, es una matriz 2×1. Bien. Ejemplo de RStudio y de Gretel. A veces, como tenéis que aprender estas expresiones matriciales, pues en algunos grupos os hacen poner como los comandos en Gretel o en RStudio. Por tanto, vale, entonces empezamos con Gretel, ¿no? Y tenéis, aquí así es como sale con Gretel. Le tenemos que introducir matrix X y X es constante, coma, X. Es decir, es una constante y luego los valores de la X, en este caso es la variable S. ¿Sí? Luego, definimos la matriz Y. Esto nos lo hace el ordenador. El ordenador tiene la base de datos. Y le digo, genera una matriz que le voy a llamar X, que es
un primer valor que es una constante, 1, y un segundo valor que son los valores de la variable S, en este caso que sería la X, ¿sí? Luego la matriz y la definimos, es un vector con los valores de la variable ID, que en este caso sería la variable Y correspondiente. Luego nos dice que nos hace una matriz A, que sería esto, hacer la traspuesta de X por X, luego le hace la inversa, y finalmente es la inversa de esto por X traspuesta Y, ¿no? Es la matriz B minúscula, la matriz de las vetas. Así que si me ponen toda esta formulación matricial, todo este script, y al final vemos dos números, esos dos números nos están indicando la constante y la pendiente muestrales. Ya lo veremos cómo os lo preguntan en el examen. Pero bueno, que os vaya sonando un poco los scripts que se utilizan en Gretel y en RStudio. O por ejemplo a la derecha lo tenéis en RStudio. Dice matriz X, constante y ED, en este caso la variable X es ED. Matriz Y se define como matriz con los valores de W, que sería la Y en este caso. Dice matriz X por X, X traspuesta por Y, X traspuesta por X, la solución de la traspuesta por X, ¿no? Nos da el cálculo este de X traspuesta por X, luego la inversa de X traspuesta por X, que es esa matriz 2 por 2, luego hace la X traspuesta por Y, ¿sí? Que es la otra matriz, y finalmente dice B hat, cuando ponga hat quiere decir estimado, ¿sí? B hat, al final dice que es la solución de hacer todo esto. Fijaros que lo que sale al final del script es esto. Pues eso, ¿qué quiere decir? Que el modelo de regresión tiene una constante de 9,12 y una pendiente de 4,89. Es lo que tenéis que saber leer. El número de arriba es la constante y el número de abajo es la pendiente, después de hacer todos esos cálculos. Bien, y vamos a hacer ya lo último, que sería la bondad del ajuste. Hemos estado viendo la bondad del ajuste se refiere a la R cuadrado, ¿no? Para ver lo bueno que era el modelo, podríamos coger la R cuadrado. Nos decía el porcentaje de variabilidad en la Y que quedaba explicada por nuestro modelo de regresión. Entonces, para entender de dónde sale la R cuadrado, que ya la habíamos visto en estadística 2, es importante que entendamos las diferentes fuentes de variabilidad. Podemos hablar de tres fuentes de variación. La SCT, que sería la suma de los cuadrados totales, que nos indica la variabilidad total. Es decir, las diferencias entre cada valor de la endógena, cada valor de la Y, menos la media. ¿Sí? Aquí hablaremos de endógena la Y y exógena la X. Así que haremos la diferencia de cada valor de Y menos la media. Eso nos da la variabilidad. En este caso en la nota del examen, en la Y. ¿Sí? Por tanto, esta es toda la variabilidad que hay en las notas, en nuestra variable Y, en la variable endógena del modelo. Y de esa variabilidad hay una parte que conseguimos explicar con el modelo, que sería la variabilidad que hay en las predicciones, es decir, la diferencia de cada predicción respecto a la media de la Y, ¿no? Es la variabilidad que estamos teniendo en las predicciones, la diferencia al cuadrado, es una suma de cuadrados, y hay una parte que es la SCR, que es la suma de los cuadrados no explicados residual, que es la variabilidad que no explicamos, es la variabilidad de los errores, ¿no? Es decir, es la variabilidad de los errores, vamos a ponerlo así, la suma de los errores al cuadrado, ¿sí? O lo que es lo mismo, la suma de las diferencias de los valores a su predicción, ¿no? La diferencia entre la predicción y la realidad al cuadrado, es decir, los errores al cuadrado, ¿sí? Así que tenemos toda la variabilidad que hay en la nota, la variabilidad entre los alumnos, entre las notas de los alumnos reales. Hay una parte de esa variabilidad que conseguimos explicar con el modelo, que es esta. Hay una parte de variabilidad que no conseguimos explicar con el modelo, que es la variabilidad de los errores, que estos son los errores. ¿Sí? Así que la R cuadrado decíamos que nos indicaba en qué proporción de la variabilidad de la Y conseguimos explicar con el modelo. Por tanto, es la división de la variabilidad que conseguimos explicar entre la variabilidad total que tiene la variable endógena.
Así que la R cuadrado sería la variabilidad explicada entre la total. ¿Sí? O lo que es lo mismo, 1 menos la variabilidad no explicada entre la variabilidad total. Y en un modelo simple hemos dicho que se puede calcular también como la correlación de Pearson al cuadrado. Pero eso es solo en el modelo simple. En el modelo múltiple esto no va a servir. En cambio, esto sí va a servir en el modelo múltiple. Imaginaros que las notas tienen una variabilidad total, una suma de los cuadrados de las diferencias de los valores a la media, una variabilidad total de 1000 puntos de examen. De los 1000, el modelo capta una variabilidad de 800 y los errores tienen una variabilidad de 200. Siempre la suma de esto y esto me tiene que dar esto, ¿sí? SCE más SCR es igual a la SCT, ¿sí? Entre la variabilidad explicada y la no explicada tengo toda la variabilidad total, ¿sí? Así que si me dicen que la SCT ha sido 1000 y la SC ha sido 800 y la SCR ha sido 200, pues la R cuadrado, ¿qué será? Será 800 de 1000, o lo que es lo mismo, 1 menos 200 de 1000, es decir, sería un 0,8. Así que una R cuadrado de 0,8, ¿qué quiere decir? Pues que el 80% de la variabilidad en la I la estoy consiguiendo explicar con el modelo. ¿Sí? Nos da una proporción de varianza explicada. Es la proporción de varianza explicada. La R cuadrado, por tanto, siempre es la SC entre la SCT. Así que se puede calcular haciendo este cálculo y dividiéndolo entre esto. ¿Sí? Haciendo este cálculo conseguiremos la R cuadrado. O con este cálculo entre esto también, ¿no? ¿Sí? Y si es un modelo simple, se podría calcular así, pero esto no lo vamos a utilizar. Esto lo utilizáis en estadística 2. No lo vamos a usar porque en econometría trabajamos normalmente con modelos múltiples. De acuerdo, pues con esto... Vale, vamos a dejarlo aquí de momento por esta primera clase. Venga, con esto acabamos con esta primera clase del curso. Venga, lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo.